Hola a todos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Yo soy el profe Edwin y bienvenidos a la clase de Matemáticas 1 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy veremos la unidad 3 y conoceremos de los temas razón, proporción y porcentaje. Comenzaremos conociendo las definiciones de razón y razón inversa. Una razón es la comparación de dos magnitudes distintas de cero mediante la división. ¿Qué quiere decir eso? Que una razón es la comparación de dos magnitudes que se expresan como una división. La notación que se empleará aquí es la de los dos puntitos, magnitud 1, dos puntitos, la magnitud 2, y esa notación se lee como A es a B. Y lo podemos expresar como una fracción, donde el numerador será el antecedente y el denominador será el consecuente. Entonces veamos un ejemplo rápido. Tenemos que 5 es a 3 es una razón que se lee 5 es a 3 y podemos expresarlo como una fracción que es equivalente a 5 tercios. Mire cómo el 5 que está antes, por eso se le llama antecedente, va como numerador y el denominador es el consecuente, que es el que está del otro lado, del lado derecho. En este caso, si seguimos la misma lógica, el ejercicio de abajo sería, se leería la razón 2 es a 4 y sería igual a 2 cuartos. La razón se lee 2 es a 4 y es igual a decir 2 cuartos. Entonces con eso vemos la definición de lo que es una razón. Notas importantes acerca de la temática. 1. Que a esa división también se le llama cociente. La razón se puede expresar como una división o como una fracción. Conozcamos lo que es entonces la razón inversa, porque el orden en las razones es muy importante. Si cambiamos de orden los valores de una razón, obtenemos una razón inversa. Vemos el ejemplo. Tenemos 3 es a 6, como ya sabemos lo podemos expresar como 3 sextos, y si invertimos el orden, simplemente el 6 pasaría de primero y leeríamos 6 es a 3, sería la razón inversa a esa expresión. Lo mismo con un quinto, la razón inversa sería 5 es a 1. Y del último, la razón inversa sería 6 es a 7. Como puedes ver, una razón inversa simplemente es el cambio de orden dentro de una razón. Este tema es importante cuando empecemos a ver lo que son las proporciones inversas. La fracción del valor de una razón también nos expresa cuántas veces un valor es el otro. Es decir, si lo aplicáramos a cada valor, 3 sextos indicaría cuántas veces es 3 respecto de 6. Vamos entonces con el tema de las razones equivalentes y la mínima expresión de una razón. Como ya lo habíamos visto, dos razones podemos expresarlo como una fracción. Y las fracciones se pueden simplificar, también se pueden aumentar. Por lo tanto, podemos encontrar, en base de esa notación, otras razones que sean equivalentes a la razón original. Y la definición sería que si dos razones poseen el mismo valor, entonces decimos que esas razones son equivalentes. Y tenemos el ejemplo, 2 tercios y 4 sextos. Si tomamos 2 tercios y lo expresamos como fracción, tenemos que 2 es a 3 es lo mismo que decir 2 sobre 3. Y que 4 es a 6 es lo mismo que decir 4 sobre 6. Como es una fracción podemos simplificarla, 4 tiene mitad y 6 tiene mitad. Como ambos valores son divisibles por un mismo número, entonces podemos simplificarlo. La mitad de 4 es 2, la mitad de 6 es 3. Por lo tanto, como 2 tercios es igual a 2 tercios, decimos que las razones 2 es a 3 y 4 es a 6 son equivalentes. 2 tercios es la expresión mínima de la razón 4 es a 6. Por lo tanto, también podríamos expresar 4 es a 6 como 2 es a 3. Ahora tenemos ejercicios para practicar lo aprendido. Vamos a tomar estas razones y las vamos a expresar como una fracción
y de ser posible las vamos a simplificar. Entonces, 4 es a 6. Si lo expresamos como fracción, 4 sería el numerador, 6 sería el denominador. Entonces, 4 es a 6. Podemos expresarlo como 4 sextos. Ambos tienen mitad. Entonces, lo podemos simplificar y quedaría 2 tercios. Pasemos al siguiente. Tomamos la razón, la expresamos como fracción, 18 entre 27, y mira cómo 18 tiene mitad, pero 27 no. En cambio, 18 tiene tercera y 27 también. Y si te fijas un poquito más, 18 es divisible por 9, porque 2 por 9 es 18. Y 27 también es divisible por 9. Si lo simplificamos de un solo, 18 entre 9 es a 2, 27 entre 9 es a 3. Pasemos ahora con las decimales. El caso de los decimales aquí cambia, porque si lo expresamos como una fracción, esto no es correcto, porque la definición de una fracción es que es la división de dos números enteros, no la división de dos números decimales. Entonces, para poder continuar, vamos a convertir estos decimales a lo que serían números enteros. Para eso vamos a multiplicar ambos decimales por 10 para eliminar una cifra decimal. Si multiplicamos por 10 tanto el numerador como el denominador, obtenemos 9 sobre 14. 9 solo tiene tercera y 14 es divisible entre 7 y entre 2. Pero como ninguno de los dos tiene un número en común distinto de 1, no lo podemos simplificar. Por lo tanto, la expresión llega hasta aquí. En el segundo inciso vamos a hacer lo mismo. Vamos a expresar las razones, las vamos a simplificar, y en el caso de que el valor de las razones sea iguales, vamos a decir entonces que son equivalentes. 4 es a 8, podemos simplificarlo, ambos tienen mitad, y es lo mismo que decir 2 es a 4. Pero 2 sigue teniendo mitad y 4 también, por lo tanto podemos simplificarlo aún más, obteniendo un medio. Tomemos la otra razón, 8 es a 16, tiene mitad, y aquí, como es igual al ejercicio de arriba, continuamos simplificando. Es lo mismo que decir 2 es a 4 y 1 es a 2. ¿Cómo obtuvimos estos valores? En lugar de expresarlos como una fracción, simplemente simplificamos directamente en la razón. Para ello, ambos números de la razón deben ser divisibles por un mismo número. Por eso, 4 es a 8 tiene mitad, que es de 4 es 2, de 8 es 4. Entonces, como ves, hay que buscar números por los cuales sean divisibles ambas magnitudes dentro de la razón. Entonces, como llegamos a un mismo valor, 1 es a 2 y 1 es a 2, podemos concluir que las razones son equivalentes. Veamos el inciso B. 5 es a 15, 15 es divisible por 3, pero 5 no. Entonces no podemos simplificarlo por 3, es decir, dividir ambos valores por el número 3. Pero ambos, como terminan en 5, son divisibles por 5. 5 entre 5 da 1, 15 entre 5 es 3. Por lo tanto, obtenemos la razón 1 es a 3. Tomemos la siguiente. 6 es a 36. Ambos tienen mitad. La mitad de 6 que es 3 y la mitad de 36 que es 18. Y 3 es a 18 tiene tercera. Ambos son divisibles por 3. 3 entre 3 a 1 y 18 entre 3 a 6. Aquí 1 es a 3 no es igual a 1 es a 6, porque son razones diferentes. Por lo tanto, concluimos que las razones no son equivalentes. En este caso vamos a ver lo que sería la proporción. Conoceremos qué es una proporción, la aplicación de las proporciones, qué es una proporción inversa y qué es una proporción directa. Primero nos partamos desde la definición de proporción. Cuando dos razones son iguales, se dice que son proporcionales. Esto nos lleva a la propiedad fundamental de la proporción, que dice de la siguiente manera: sean las razones proporcionales A es a B y C es a D, entonces A es a B como C es a D, el producto de esos extremos es igual al producto de los medios. Los 4 puntitos se lee como
y representan al signo igual. Entonces, si partimos de la definición, tenemos una proporción donde A es a B, como C es a D, multiplicamos los medios, y la multiplicación de los medios, que en este caso es B y C, debe ser igual a la multiplicación de los extremos. Veamos un ejemplo de la aplicación de esta propiedad fundamental. Ejemplo 1. Comprobar que las siguientes razones sean proporciones. Tenemos 4 es a 8 y 8 es a 16. Si esto es cierto, entonces podemos expresarlo como una igualdad. 4 es a 8 debe ser igual a 8 es 16. Y como tenemos la proporción planteada, podemos utilizar la propiedad fundamental. Si multiplicamos los extremos, en este caso 4 por 16, debería ser igual a multiplicar 8 por 8. Veámoslo. 8 por 8, 64. Y 4 por 16, 64. Como la igualdad se cumple, entonces decimos que estas dos razones son proporcionales. Veamos más ejercicios. Utiliza el teorema fundamental de la proporción para encontrar el valor faltante en las siguientes proporciones. Tenemos el inciso A, 4 es a 6 y debe ser igual a 3 es a, y tenemos un valor desconocido que en este caso es X. La letra simplemente representa el valor que no conocemos. Entonces, si aplicamos el teorema, multiplicamos los extremos, 4 por X sería 4X y 6. Y eso debe ser igual a la multiplicación de los medios, 6 por 3. Y aquí tenemos una multiplicación normal, 6 por 3, 18. Y el 4 que está multiplicando la X, cuando pasa de un extremo a otro, pasa a realizar la operación opuesta. Si aquí está multiplicando, va a pasar a dividir. Por lo tanto, al pasar el 4 del extremo izquierdo del antecedente al consecuente, que es el extremo derecho, pasa a dividir. Entonces sería X es igual a 18 entre 4. 18 entre 4 es 4.5, o también lo podemos expresar como 4 medio, o también lo podemos expresar como 9 medio. De esta forma ya encontramos el valor faltante. Lo hacemos con inciso B, procedemos de la misma manera. Multiplicamos los extremos y multiplicamos los centros. En este caso, X por 2. En este caso sería 2x, y eso es igual a la multiplicación de los extremos, 8 por 3. Multiplicamos, 8 por 3, 24, la mitad de 24 es 12. Y ahí pasamos con el último. Primero multiplicamos los extremos, 6 por x, 6x, y 10 por 3. Eso debe ser igual. 3 por 10, 30. Y el 6 que está multiplicando pasa a dividir, entonces 30 entre 6 es igual a 5. De esta manera ya encontramos los valores que faltaban dentro de la proporción. Observa cómo no importa la posición de X dentro de la proporción, siempre es posible encontrarlo. Vamos a ver entonces las aplicaciones de las proporciones. Aquí tómate tu tiempo, porque la resolución de las aplicaciones de las proporciones implica leer y analizar mucho los problemas de aplicación, porque los problemas de aplicación son los problemas de la vida diaria, y para poder resolverlos hay que seguir los siguientes pasos. Debemos leer atentamente el problema para poder identificar las magnitudes. Una vez identificadas esas magnitudes, tenemos que determinar las razones comparando esas magnitudes. Una vez que tenemos las razones correctas, hay que plantear la proporción y por último resolver la proporción para encontrar el extremo que falta o el medio que falta. De esta forma, analicemos el siguiente ejemplo. Una moto recorre 100 metros en 4 segundos. Si mantiene su velocidad constante, ¿qué distancia recorre en 50 segundos? En este caso tenemos que primero sacar las magnitudes, y las magnitudes son la distancia, que son 100 metros, y el tiempo, que son 4 segundos. Entonces, una vez identificadas las magnitudes, creamos nuestra tabla de valores. Dice que si recorre 100 metros, lo hace en 4 segundos. ¿Qué distancia recorre en 50 segundos? Como nos está preguntando la distancia no la sabemos, por lo tanto será X. ¿Y el tiempo? Lo dice la pregunta, en 50 segundos. Ahora queda determinar las razones, comparando las magnitudes que ya tenemos, pero ojo, no es que vamos a relacionarlas en cualquier orden y en cualquier posición. Debemos de seguir una misma línea, una misma estructura.
Es decir, si es distancia-tiempo, las razones serán distancia y tiempo. No distancia-distancia, tiempo-tiempo, porque no se podrían comparar. Así que las razones para este ejercicio sería 100 es a 4 y x es a 50. Quiero que mires como que primero va la distancia y después va el tiempo. No quiere decir que el ejercicio sea obligatoriamente igual. Alguien puede haber dicho primero el tiempo y después la distancia. Pero lo que sí importa es que ambas razones estén estructuradas de la misma manera. Mira como la primera razón, 100 es a 4, es primero distancia, después tiempo. Y la segunda razón es primero distancia y después tiempo. Es el único cuidado que debes de tener con este tipo de problemas. Ya tenemos las razones. Ahora planteemos la proporción. Para plantearla, simplemente voy a igualar ambas razones. 100 es a 4 debe ser igual a x es a 50. Y aquí en mi hojita de resumen tengo la propiedad de las proporciones. Así que vamos a aplicarla. La multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios. Le daré prioridad a la x. Entonces primero tomemos en cuenta x. Sería 4 por x, 4x, igual a 50 por 100. 50 por 100 es igual a 5000. El 4 está multiplicando, va a pasar a dividir. Y al final obtenemos que x es igual a 1250. Una vez que encontramos la respuesta, debemos de responder a la pregunta: ¿qué distancia recorre en 50 segundos? Por lo tanto, en 50 segundos recorre 1250 metros. Sigamos, proporciones directas. Dos razones son directamente proporcional si al aumentar una de ellas, la otra aumenta en la misma razón, y viceversa. Al disminuir una de ellas, la otra disminuye en la misma razón. Veamos un ejemplo, para explicar mejor de las razones directas. Un automóvil recorrió 900 kilómetros con 60 litros de gasolina. ¿Cuántos litros necesita para recorrer 1500 kilómetros? Aquí prestemos atención al enunciado. Si yo ando una moto y conduzco 900 kilómetros con 60 litros, si yo tengo más combustible, ¿voy a recorrer más o voy a recorrer menos distancia? Obviamente, si yo tengo en la moto más combustible, voy a poder viajar más lejos. Por lo tanto, este ejercicio es una proporción directa. Así que para recorrer 1500 kilómetros necesito más de 60 litros. Así que vamos a encontrarlo. Como aprendimos en la aplicación de las proporciones, primero determinamos las magnitudes. En este caso sería la distancia y los litros utilizados de gasolina. Dice que 900 kilómetros lo recorre con 60 litros. ¿Cuántos litros necesita para recorrer 1500 kilómetros? Entonces, para recorrer 1500 kilómetros se necesitan X cantidad de litros. Utilizo la letra X porque desconozco este valor. Una vez que tenemos planteadas las magnitudes, construyamos la razón. En este caso 900 es a 60, como 1500 es a x. Siempre la misma estructura: distancia litros, distancia litros. Ahora planteamos la proporción. Si esta es una proporción, entonces 900 es a 60 debe ser igual a 1500 es a x. Multiplicamos los extremos, 900 por x, y multiplicamos los medios, 60 por 1500. En este caso quedaría 900x es igual a 60 por 1500. 60 por 1500 es igual a 90.000. Y 900, que está acompañando la x, está multiplicando, va a pasar a dividir. Por lo tanto, x es igual a 90.000 entre 900. Por lo tanto, esto es igual a 100. Ahora toca responder. Se necesitan 100 litros de gasolina para recorrer 1500 kilómetros. Pasemos a la proporción inversa. La proporción inversa se da cuando dos razones son inversamente proporcional. Es decir, si al aumentar una de ellas, la otra disminuye. Si al disminuir una de ellas, la otra aumenta. Esto es totalmente contrario a la proporción directa. En este caso, una razón es equivalente a otra razón
inversa. Entonces veamos un ejemplo para entenderlo mejor. El año pasado se limpió un canal de regado. Tardaron 14 días en limpiar con 120 operarios. Este año lo limpiarán con 60 operarios. ¿Cuántos días tardarán? En este caso, analicemos un poco el problema. Primero, saquemos las magnitudes. En este caso, las magnitudes no serían que se limpió el canal, sino que serían los días que tardaron y las personas involucradas, en este caso los operarios. Por lo tanto, las magnitudes de este problema serían operarios y días. Con 120 operarios, tardan 14 días en limpiar. Y la pregunta es, ¿cuántos días tardarán si lo limpian 60? Conocemos cuántos operarios son, pero no conocemos los días. Entonces aquí sería 60 y en el caso de los días, X. Ahora determinemos las razones. Las razones serían 120 es a 14 como 60 es a X. Pero aquí hay un problema. Si utilizamos esta proporción, sería una proporción directa, porque la razón 60 es a X no es una razón inversa. Así que en este tipo de problemas tenemos que utilizar una razón inversa. Así que aquí el orden sí cambia. Y en lugar de 60 es a X, utilizaremos X es a 60. ¿Por qué? Porque si yo limpio mi casa yo solito, voy a tardar una cierta cantidad de tiempo. Pero si yo limpio mi casa con la ayuda de otras personas, voy a tardar menos. Lo mismo aplica para este caso. Mientras mayor sea el número de operarios, menor será el número de días en que terminen. Mientras menor sea el número de operarios, se llevarán más tiempo en limpiar el canal. Una vez que tenemos bien claras las razones, pasamos con la proporción. X es a 60 como 120 es 14. Aplicamos la propiedad de las proporciones, multiplicamos los extremos, X por 14 y 60 por 120. 60 por 120 es igual a 7200. El 14 que acompaña la X pasará a dividir. 7200 entre 14 es igual a 514.29. Por lo tanto, con 60 personas tardarían 514 días en limpiar el mismo canal de regado. Ahora que ya sabemos cuántos días tardarán, damos respuesta a la pregunta. Por lo tanto, 60 operarios tardarán 514 días. Bien, espero que te haya gustado el tema y lo puedas entender. Puedes practicar con los conjuntos de ejercicios que se encuentran en el capítulo número 3. Puedes también practicar con los ejercicios que están al final del capítulo en la parte de resumen. Con esto concluimos el tema y pasaremos ahora a los porcentajes. Conoceremos la definición, el cálculo del tanto por ciento, el porcentaje de una cantidad respecto a otra y el porcentaje mayor a 100%. Entonces comenzamos con la definición. Y el porcentaje, también conocido como tanto por ciento, se le llama así al número de unidades que se toman de cada grupo de 100. Veamos un ejemplo. Un estudiante en un examen de 35 puntos logra obtener una nota de 25 puntos. Expresa en porcentaje la nota que obtuvo. En este caso el porcentaje es una proporción directa, solo que la razón es de 1 a 100. Así que pasemos con el análisis. En este caso las razones serían los puntos obtenidos en examen y el porcentaje. Ahora, el total de la nota del examen, 35 puntos, equivale al 100% de los puntos que se puede lograr. En cambio, la nota de 25 puntos corresponde a un porcentaje. Con esto ya tenemos nuestras magnitudes. Procedemos entonces a expresarlo como razones y tendríamos que 35
es a 100, como 25 es a X. De esta forma ya podemos plantear nuestra proporción. 35 es a 100 debe ser igual a 25 es a X. Por la propiedad de las proporciones, multiplicamos los extremos y los medios, y este resultado debe ser igual. 35 por X debe ser igual a 100 por 25. 25 por 100 es igual a 2500. Y el 35 que acompaña la X se está multiplicando. Vas a dividir. Al final obtenemos que 2500 entre 35 es igual a 71.43%. Lo que queda ahora es responder. Por lo tanto, 25 puntos de 35 representan un 71.43% de la calificación. Veamos un segundo ejemplo. El 55% del peso de una persona adulta es agua. ¿Cuánto agua tendrá una persona que pesa 60 kilos? En este caso, identificamos las magnitudes. Una de ellas será el porcentaje y la otra será el peso. Ahora asignamos cada una de las magnitudes. 60 kilos representa el peso total de la persona, incluyendo el agua también. Así que el peso total representaría el 100%. 60 kilogramos es 100%. En cambio, el 55% de ese peso es agua. No sabemos cuánto es, así que lo llamaremos X. Y eso representa el 55%. Ya tenemos las magnitudes, procedemos de la misma manera. Determinamos las razones, 60 es a 100, como X es a 55. Mira cómo siempre lleva la misma estructura. Peso, porcentaje, peso, porcentaje. Ahora planteamos la proporción y de la proporción pasamos a la propiedad fundamental de las proporciones. En este caso, como ya lo repetí muchas veces anteriormente, multiplicamos los extremos y los medios. 100 por X es 100X y eso debe ser igual a 55 por 60, que fíjate cómo está a ambos extremos, tanto a izquierda como a derecha. 55 por 60 es igual a 3300. El 100 pasa a dividir y así obtenemos que el 55% de 60 es 33. Por lo tanto, tenemos que responder a la pregunta: ¿cuánta agua tendrá una persona que pesa 60 kilos? Por lo tanto, una persona que pesa 60 kilogramos posee 33 kilogramos de agua. Ahora veamos los porcentajes mayores a 100. Veamos el siguiente ejemplo. Un restaurante tiene una capacidad para atender a 60 clientes. El sábado anterior atendieron a 90 personas. ¿Qué porcentaje de personas atendieron respecto a la capacidad del restaurante? En este caso tenemos que una de las magnitudes será el porcentaje y la otra será el número de clientes. En este caso la misma pregunta nos dice cuál es la referencia. Dice respecto a la capacidad del restaurante, y la capacidad del restaurante es de 60 clientes. Por lo tanto, personas que atendieron y el porcentaje, 60 clientes representan el 100%. Ahora hay que calcular si atienden a 90 personas, ¿qué porcentaje es? Como lo desconozco, escribimos la X, construimos nuestras razones. 60 es a 100, 90 es a X. Y a partir de ahora podemos construir también la proporción. 60 es a 100 debe ser igual a 90 es a X. Multiplicamos los extremos y eso debe ser igual a multiplicar los medios. Es decir, 60x debe ser igual a 90 por 100. 90 por 100 es igual a 9000. Entre 60 es igual a 150. Por lo tanto, el restaurante atendió a un 150% de su capacidad. Como ya encontramos la respuesta, respondemos a la pregunta. El porcentaje de personas que atendieron el sábado es de 150% respecto a su capacidad. Ahora veremos el cálculo del porcentaje dado un número y su porcentaje. Veamos el ejemplo número 4. Un señor ahorra 200 lempiras
y representa el 10% de su salario semanal. ¿De cuánto es su salario semanal? En este caso, las magnitudes serían porcentaje y el dinero que ahorra. Pero el dinero que ahorra representa una parte de su salario. Y aquí nos preguntan de cuánto es su salario semanal. De esta forma analizamos las magnitudes. En el caso de los valores sería el dinero que ahorra, 200 lempiras, representa el 10% de su salario. Ahora, como no conozco su salario semanal, lo voy a representar con una X. X es lo que gana y es el 100% de su salario. A partir de aquí determinamos las razones. 200 es a 10 como X es a 100. Determinamos la propiedad fundamental de la proporción y entonces aplicamos el mismo proceso. Multiplicamos extremos, multiplicamos los medios. 10 por X debe ser igual a 200%. 200% es igual a 20.000. El 10 que está multiplicando la X pasa a dividir. 20.000 entre 10 es igual a 2.000. Por lo tanto, el salario semanal del señor es de 2.000 lempiras semanales. Ya encontramos la respuesta, respondemos a la pregunta. Por lo tanto, el salario semanal es de 2.000 lempiras. Veamos otro ejemplo más. En una tienda tienen una promoción especial. El par de zapatos está a 850 con un 20% de descuento. ¿Cuál era el precio de los zapatos antes del descuento? Aquí analizamos de la misma manera el ejercicio. Primero, definimos las magnitudes involucradas. En este caso sería porcentaje y el precio. Así que le voy a llamar valores y porcentaje. Dice que 850 lempiras es el precio, es la promoción. Y que ya trae un 20% de descuento. En este caso, 850 no representa el 100% de lo que cuestan los zapatos. Porque no estamos pagando un 20%. Así que del 100%, en realidad solo estamos pagando el 80% del valor de los zapatos. Si hubieras dicho que 850 representa un 20%, sería un error, porque estaríamos diciendo entonces que los zapatos tienen un descuento del 80%. Mucho cuidadito con estos detalles para no cometer errores, y si los cometes, pues que los puedas identificar. Entonces el valor final de los zapatos, que no lo conozco, debe de representar el 100%. Creamos las razones. En este caso 850 es 80 como X es a 100. Una vez planteado, utilizamos la propiedad fundamental de la proporción y resolvemos de la misma manera que hemos estado trabajando. 80 por X debe ser igual a 850%. 80X debe ser igual a 85.000. 80 pasa a dividir. Entonces 85.000 entre 80 es 1062,50. Por lo tanto, el precio original de los zapatos es 1062,50 lempiras. Hay una manera de comprobar visualmente los ejercicios. Aquí vemos que 850 representa el 80%. Quiere decir que el valor final debe ser mayor al precio original. Y como vemos, 1062 es mayor que 850, por lo tanto es una verificación rápida. Solo que para saber si estamos 100% seguros de la respuesta, tendríamos que resolver las razones y ver si estas son iguales. Ya encontramos la respuesta. Por lo tanto, el precio original del par de zapatos es de 1062,50. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado mucho y entiendas un poco más de lo que son las razones, las proporciones y los porcentajes. Yo soy el profe Edwin, nos vemos en un siguiente video. Adiós.